Hola, buenas noches, buenas tardes en Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente para una entrevista para nuestro grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy vamos a escuchar a un gran querido amigo, filósofo, estudioso, Rubén Pereto Rivas. Hola Rubén, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Susana, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias a vos por invitarme a este ciclo de conversaciones filosóficas o conversaciones de filósofos, ¿no? O de Sí, medievalistas. sí, así es. O como dijo también Raquel, ¿no? Esto de intentar hacer una memoria filosófica Claro. de entre nosotros, porque no siempre cuando nos reunimos en los eventos em, académicos se da esta posibilidad de escuchar cómo llegamos a la filosofía, cómo llegamos a la filosofía medieval o a aquello que estamos indagando en este momento. Te Así es, sí, sí, escuchamos. sí, me parece realmente muy interesante la iniciativa. Por eso participo con mucho gusto Gracias. también. Sí. Em, bueno, para comenzar, a tu invitación de cómo uno llega, o cómo en mi caso, yo llegué a la filosofía medieval. Eh, yo creo que debo confesar que llegué primero a lo medieval que a la filosofía. Es decir, Ah, por alguna razón que yo no lo he pensado muchas veces, porque sobre todo cuando ha sido oportunidad de hacerlo a partir justamente de conversaciones con amigos, por qué yo terminé en filosofía medieval, hay cosas que yo no me explico o que no, y que no, yo no creo que tenga una explicación que pueda ser totalmente racional o aceptada racionalmente, y es porque siempre me fascinó el mundo medieval. Desde muy chiquito me fascinó el mundo medieval. Mi familia, que no es una familia de intelectuales para nada, tanto mis padres como mis abuelos se dedicaban al campo, todavía tenemos que, me toca a mí ahora a la distancia manejarlo, plantaciones en Mendoza, plantaciones de ciruelas y de uvas. Entonces siempre se dedicaron a una actividad y a la explotación agrícola, un poco de industria también agrícola, pero no eran una familia de intelectuales. Sin embargo, eran grandes lectores, sobre todo por parte de la familia de mi padre. Mi padre era un gran lector y mi abuelo paterno era un gran lector. Entonces, uno de los recuerdos, de los primeros recuerdos que yo tengo, es justamente estar en casa de mi abuelo paterno que tenía, y tiene todavía, tenemos una casa muy grande, realmente muy grande, y una habitación muy grande destinada a biblioteca, una gran biblioteca. Como yo te decía, vivíamos siempre en San Rafael, en Mendoza, y él iba todos los años, después de la cosecha, después que terminaban todos los trabajos, se iba a Buenos Aires a comprar libros y volvía en el tren cargado con un baúl de libros que le servían para leer durante todo el año. Entonces, era una biblioteca que sí había ido nutriendo durante muchos años. Muchos libros él los había traído también de España, porque él era catalán y llegó al país en los 1923. Entonces, yo de muy chico estuve rodeado de libros y de gente que leía. Siempre había gente leyendo y leer era conversación habitual. Y yo no sé por qué, siendo muy chico, y esto es lo que a mí me asombra, mi abuelo, uno de los tantos libros que tenía era La Historia Universal de César Cantú, que me acuerdo todavía eran 30 volúmenes encuadernados en tela roja. Y yo recuerdo leer estos volúmenes, que obviamente no eran para niños, pero yo leía y leí los volúmenes dedicados a la historia medieval. No sé por qué, no sé por qué, pero me sí. fascinaba la historia medieval. Cuando fui creciendo, en la niñez, la primera adolescencia, en el colegio teníamos también una muy buena biblioteca, Ujú. eh, con biblioteca juvenil, digamos. Entonces yo ahí leí muchísimo, siempre fui un gran lector, digamos, un ávido lector. Y entonces, claro, todas las aventuras de, no sé, Julio Verne o Emilio Salgari o Dickens, pero las que siempre más me gustaban eran las de Walter Scott, Ivanhoe, y todas por Sí. ejemplo, Ivanhoe, ¿no? Todas
las aventuras sí, que se desarrollaban o que el marco era el mundo medieval. Entonces, por eso te digo que lo medieval llegó a mi vida mucho antes que lo filosófico, que fue mucho más tardío. Siempre tuve esa fascinación por el mundo del medioevo. Eh, Cuando terminé el colegio secundario, yo en realidad comencé estudiando historia, un año solamente, pero luego ya me fui a la filosofía. Y estudié 2 años aquí en Argentina filosofía y después hice unas vacaciones, hice un viaje a Europa y fui a Roma. Tenía un amigo estudiando filosofía en una universidad romana y entonces fui a visitarlo, simplemente con ánimo de visitarlo y de conocer Roma. Y él me sugirió que por qué no seguía, digamos, terminaba o completaba mis estudios de grado en Roma. Y en ese momento era bastante, a ver, no era tan complicado económicamente. No. Eh, de modo tal, claro, era la época del uno a uno y era tan caro para alguien de provincias, como es mi caso, era tan caro estudiar en Roma que estudiar en Buenos Aires. Sí, no había diferencia. Entonces, con alguna beca que me dio la universidad, una media beca del pago de la cuota, fui a Roma y terminé allí digamos, la carrera de filosofía. Y en ese caso, claro, sí, ya era una universidad como más orientada a la filosofía medieval. Se podía estudiar cualquier tipo de cualquier área de la filosofía, pero los profesores más importantes y más prestigiosos estaban en el área de la filosofía medieval. Y fue así como yo me fui estableciendo en el área de la filosofía medieval. Es decir, no fue que, como yo creo que es habitual, yo lo veo aquí en los alumnos en la Universidad Nacional de Cuyo, los que se dedican o los que eh, están de alguna manera integrados a la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval o al Centro de Estudios Filosóficos Medievales, son alumnos que entran a estudiar y descubren la filosofía medieval dentro de la carrera. En mi caso fue al revés, yo quería algo medieval y bueno, fue filosofía, pero podría haber sido historia. Eh, y bueno, fue filosofía medieval, como ya digo, por esa posibilidad que tuve de estudiarla en esta universidad. Em, claro, después yo hice la carrera de grado, terminé mi carrera de grado, volví a Argentina, estuve enseñando aquí en Argentina colegios secundarios, en algunos terciarios, y después ya al poco tiempo ya comencé a enseñar en terciarios. Incluso tuve durante un año un cargo directivo en un terciario y no, la verdad que no me gustaba, no, de ninguna manera. Es decir, obviamente que yo no podía dedicarme a la filosofía medieval dando clases en un secundario o en un terciario, porque ahí hay que dar cuestiones generales. Por lo tanto, decidí volver a Roma para hacer el doctorado. Y claro, hacer el doctorado ya había que tomar una definición mucho más ajustada y mucho más racional, porque todos sabemos que el doctorado de alguna manera no solamente define la tesis que uno va a hacer, sino que en gran medida define también el futuro. Es decir, si uno hace un doctorado en filosofía medieval, y va a ser muy difícil que después él diga, bueno, ahora me voy a dedicar a contemporánea, me voy a dedicar a ética. Sí, yo podría haber hecho un doctorado en ética y no, dije, no, me gusta lo medieval, vamos a hacer algo en medieval, pero no me terminaba de convencer hacerlo en los autores más clásicos, podemos decir, la filosofía medieval, como puede ser Santo Tomás de Aquino o Duns Scott o Ockham o cualquiera de los filósofos medievales del siglo XIII, que son los más conocidos y que ciertamente son los que tienen mucha mayor riqueza filosófica. Porque me parecían, a ver, en primer lugar, me parecía que era más difícil encontrar un tema para hacer una tesis, digamos. No es que no hayan temas, sabemos que los temas no se agotan, en todo caso nosotros nos agotamos en los temas, pero uno siempre puede encontrar algún tema, pero me parecía que iba a ser más complicado y yo tenía esa fascinación por el mundo medieval, pero sobre todo de la alta Edad Media, es decir, de la temprana Edad Media, como dicen en inglés, el mundo de Carlomagno, el mundo de la formación, de la etapa de la formación de la Edad Media. Eso me gustaba mucho más que el esplendor medieval del siglo XIII. Claro que esto significaba una renuncia, que era la renuncia a un contenido filosófico más especulativo,
Pues de hecho, estudiar a los autores del Alto Medioevo, salvo Scott Oriúgena, el resto de los autores alto medievales, que hay muchísimos, escribieron muchísimos, pero en realidad no tienen mucho contenido especulativo porque ellos se dedican más bien, por la situación social, política, sobre todo que están viviendo, se dedicaron más bien a repetir lo que habían aprendido de los autores anteriores, sobre todo San Agustín, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo tenía que resignarme a que no iba a ser un estudio o una tesis así de una enorme profundidad metafísica, porque no existía. Pero bueno, dije, no importa, esto es el mundo que me gusta y realmente nunca me arrepentí de haber elegido, primero como hacemos todos, comencé con una cuestión muy amplia. Siempre me gustaba la antropología dentro de la filosofía, entonces elegí estudiar cuatro tratados de ánima del Alto Medioevo, que eran los tratados antropológicos, digamos. A ver si me acuerdo, del Cuino de York, de Ignario de Reims, de Godescalco de Orbé y, y de Rábano Mauro. Sí. Pero claro, con mucho tino, mi director me dijo, no, eso es un disparate, no puedes estudiar cuatro tratados de ánima. Elegí uno, y bueno, elegí el de Alcuino. Así es que me dediqué a mi tesis doctoral y mi primera aproximación a la filosofía, perdón, a la filosofía del Alto Medioevo fue con Alcuino de York. Y bueno, pude estar 2 años en Roma nuevamente y que me dediqué exclusivamente a estudiarlo Alcuino. Y además hacía paralelamente a los cursos del doctorado, los cursos del Diploma Europeo de Estudios Medievales, que se daba y Ujú. se sigue dando en Roma, que lo organiza la Federación Internacional de Estudios Medievales, lo cual me permitió también una serie de herramientas que habitualmente los que nos dedicamos a la filosofía medieval no tenemos, al menos en los países del Cono Sur. Eh, Me refiero a herramientas como paleografía, como Sí. codicología. Mm. ¿Por qué? Porque son herramientas que nosotros no trabajamos con manuscritos. Difícilmente vamos a trabajar con manuscritos. Entonces, en general, ese tipo de herramientas la tienen sí los que hacen historia medieval, pero los que hacemos filosofía no tanto. Entonces, eso me permitió adquirir este tipo de instrumentos, de herramientas y trabajar en lugares soñados, como puede ser la Biblioteca Vaticana, que es la tercera biblioteca más grande del mundo en cuanto a cantidad de manuscritos y que no es nada fácil poder ingresar a ella. Nosotros, como estábamos en este curso, podíamos ingresar y trabajar con Sí. manuscritos. Yo, de hecho, trabajé con manuscritos del siglo noveno, que es decir, un manuscrito que eran las cartas de Alcuino, y ese manuscrito no había sido escrito por Alcuino, sino por alguien cercano a él, pero era un manuscrito escrito 20, 30 años después de la muerte de Alcuino. Es decir, que era muy cercano, un manuscrito que tenía 1100 años, y lo cual realmente eso fue también como muy, muy impactante, poder estar Mm. meses trabajando con este Sí. tipo de texto, ya no solamente el texto impreso, que es lo que habitualmente trabajamos nosotros, sino el manuscrito, con el que algún monje de algún monasterio, en este caso algún monasterio de la zona germana o hoy diríamos suizo-germana, lo había copiado. Entonces, bueno, pues sí, terminé estudiando el Quino y terminé defendiendo mi tesis allí mismo en el Angelicum sobre Alcuino de York y la antropología de Alcuino, ¿no? ¿Quién me la dirigió? Este es un dato interesante. Mi director fue el padre y el profesor Alfred Wilder, que murió la semana pasada. Me enteré la semana Ah, pasada que había muerto. Era un hombre ya muy mayor, pero te imaginas que yo defendí mi tesis en el 2002. Él ujú. ya se estaba jubilando, es decir, que realmente tuvo una vida muy larga, pero me enteré, sí, que había muerto en Estados Unidos. Él era americano, pero enseñaba en Roma y era un hombre muy sabio y muy bueno como director, realmente muy bueno en todo sentido, ¿no? Muy buen director y muy buena persona, una persona que me impresionó mucho, Alfred Weiler. Así es que hice mi tesis con él, con Alcuino de York, es decir, y me dediqué fundamentalmente a ese ámbito, lo que se llama la Escuela Palatina, ¿no es cierto? Los autores de la Escuela Sí. Palatina, de la Escuela de Carlomagno, Teodulfo de Orleans, Rábano Mauro, y me dio también la oportunidad de conectarme con un grupo de gente que no son muchos los que estudian este ámbito,
y que en ese momento quien lo estaba estudiando así con más profundidad era John Marenbaum en la Universidad de Cambridge, que tiene varios libros dedicados Sí, a esta etapa, ¿no? Y tesis, hipótesis que son discutibles, pero que son muy interesantes sobre lo que es el inicio de la filosofía medieval. Justamente él discute y él considera que la filosofía medieval se inicia en esta época, en lo que él llama el círculo de Auxerre, en el que está Alcuino, entre otros, ¿no? Que es un poco más anterior, pero la escuela de Alcuino, ¿no? Que después se convierte en el círculo de Auxerre. Así que tuve oportunidad también de estar en contacto con John Marenbaum. Así que fue un periodo, yo diría, muy rico de mi formación académica, encontrarme primero en Roma, que es una ciudad que tiene lo suyo, ¿no? Y sobre todo encontrarme con este mundo del alto medioevo y de hacerlo, y esto yo creo que es una riqueza que en general los que hacemos filosofía no la tenemos, que es el contacto con historiadores digamos, y quienes estudian la sí, literatura medieval. sí, Realmente eso enriquece mucho. Este curso sí, que hice del Diploma Europeo de Estudios Medievales, claro, éramos de las tres áreas. Y realmente eso enriquece muchísimo. Yo creo que algo que en Argentina, por nuestra organización del sistema universitario, en general, en las universidades trabajamos muy aisladamente en los departamentos, el departamento de filosofía, de historia, de letras, pero las cátedras medievales, de medieval, que es nuestro caso, no están demasiado relacionadas. En Mar del Plata creo que sí, porque vos has trabajado mucho con la gente de historia, lo sé, sí, sí, y de pero literatura también, sí, también, con la sí, gente de sí. letras y de historia, sí. Ujú, ujú. Pero no sé si se da en todas. En la nuestra teníamos muy buena relación, pero no había ese contacto de estudios, al menos también de estudiantes, ¿no? De estudios en conjunto, que me parece que enriquece mucho. Esto yo lo pude apreciar y realmente aprovechar mucho en esta etapa. Luego de mi defensa de tesis, inmediatamente después de la defensa, me fui a Alemania, a Bonn, que en ese momento, es decir, esto fue el 2002, creo que había sido en el 2001, Bonn había dejado de ser capital de Alemania, que lo fue hasta la caída del muro, ¿no es cierto? Ya había caído el muro hacía algunos años, es decir, que Bonn había dejado de ser capital y se estaba trasladando la burocracia estatal a Berlín. Por lo tanto, era un Bonn bastante deshabitado en relación a cómo había sido antes. Y allí en Bonn estuve un semestre en el Albertus Magnus Institute, que es un instituto de investigación que depende de la Universidad de Bonn, y que se dedica al estudio de la obra de San Alberto Magno. En realidad la figura de Alberto es una figura muy interesante y muy rica y que vale la pena estudiarla, pero yo nunca había tenido demasiada interés por San Alberto Magno. Pero me apareció esta oportunidad, y que además el Albertus Magnus Institute es el lugar donde se está haciendo la edición crítica de la obra de San Alberto. Es decir, ir a trabajar con la gente que estaba haciendo la edición crítica de la obra de San Alberto Magno. Así que fue un semestre también muy interesante. Pude escribir un par de artículos sobre San Alberto, sobre la antropología de San Alberto, cuestiones muy específicas, y trabajar allí en el Albertus Magnus Institute, con los editores, que hice buenos amigos. Uno de ellos estuvo aquí en Mendoza. Yo no recuerdo, Susana, si lo conociste, eh, Anzulevich, que es uno de los editores más, Henrik Anzulevich, uno de los editores más importantes, estuvo en Mendoza, y Me- quien también conocí allí y que estuvo varias veces, en Mendoza estuvo una vez o dos, pero estuvo muchas veces en Buenos Aires, sobre todo con la gente de la UBA, era el profesor Klaus Reinhardt, que fue el gran cusano, ¿no? El gran impulsor de los estudios de Nicolás de Cusa, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Así que ese fue un semestre, fue un espacio corto, un tiempo corto, pero también fue muy interesante, sobre todo por el encuentro con San Alberto Magno. Y bueno, después ya regresé aquí a Mendoza, donde justo quien era el titular de la cátedra de filosofía medieval era el profesor Héctor Padrón, y ya sí, estaba, le faltaban 2 o 3 años para jubilarse. ujú,
Entonces, si bien él tenía, en la cátedra habían dos profesores de muchos años de antigüedad, digamos, en la cátedra, Francisco Lucero e Ignacio, perdón, Francisco Rego e Ignacio Lucero, pero ellos también estaban a muy pocos años de jubilarse. Entonces yo pude ingresar a la cátedra, primero como jefe de trabajos prácticos, luego como adjunto, y unos años después, en 2005, cuando el profesor Padrón se jubiló, se hizo el concurso, así es que allí gané el concurso y ya me quedé definitivamente en Mendoza. Siempre he dedicado a estudiar estos autores, ¿no? Estos autores del siglo, digamos, de la Alta Edad Media, siglo noveno, décimo, sobre todo el siglo noveno, ¿no? El año 800, donde está Escotoriúgena y todo este círculo que se Sí, genera en torno a la corte carolingia, ¿no? Cuando Carlomagno y Carlos el Calvo, unos años después, producen eso que se llama el Renacimiento carolingio, ¿no? Esta posibilidad de un renacer de la cultura y del arte. Eh, Algunos años después, no muchos, como te decía, yo siempre fui estudiando, me interesaba la antropología, ¿no? Y en estos autores no había mucho, es decir, no se podría estudiar una metafísica, por ejemplo, sino más bien antropología, quizá algo de ética, pero yo siempre iba por el lado de la antropología. Y tuve en el año 2007 y 2008, gané una beca Fulbright de investigación. eh, entonces, estuve 3 meses en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, que tienen un centro de estudios medievales enorme, y una biblioteca fabulosa, donde existe absolutamente todo lo que uno quiere y lo que no quiere se lo consiguen. Lo que uno, perdón, y si uno lo que quiere no lo tienen, lo consiguen. te lo consiguen, sí, tal Te lo cual. Sí, consiguen, sí, te lo consiguen, te lo llevan y sí, todo. sí. Inclusive Así es hasta que yo. te ofrecen comprarlo, sí. Sí, sí, sí. No, no, es que Sí, lo sí, primero que fuerza es totalmente. comprarlo. Y nos dice, por favor, Comprarlo. díganos qué quiere que compre, porque nosotros tenemos plata y no Exacto. tenemos que gastarla. Y si es un libro que no se consigue porque está agotado, lo piden a otra biblioteca y te lo llevan. Sí, Sí. sí, Que ahora ya yo creo que con la bibliografía, yo tengo, en realidad la mayor parte de mi bibliografía la tengo en la computadora, ¿no? Es decir, que esa era una necesidad básica para un académico hasta hace algunos años, ir a grandes bibliotecas, porque no había otro modo de acceder a los textos. Ahora la mayor parte de los textos, la verdad que uno los puede conseguir en formato electrónico, con lo cual esa necesidad, no sé si está bueno, si está bien o está mal, pero la realidad es eso. Uno puede trabajar más o menos bien en su casa. En ese momento no era así, así es que estuve ahí en Estados Unidos y tenía yo había ingresado en CONICET también en el año 2005, tenía que diseñar o presentar el nuevo proyecto de investigación, y pensé que un tema que a mí siempre me había sonado y había leído bastante en su momento, que era el tema de la sedia una condición psicológica o un vicio capital, como lo queramos llamar, eh, que se había estudiado bastante, sobre todo en los autores, ya te digo, de la Baja Edad Media, del esplendor medieval, como Tomás de Aquino. Y se me ocurrió, puedo verlo a ver qué es lo que decían los altos medievales, los autores del alto medievo, sobre este tema en concreto, y hacer un poco una suerte de rastreo, de arqueología de la serie, ¿no? Y claro, teniendo allí en la biblioteca de la biblioteca, sí, de la Universidad de Notre Dame, que tenía todo, comienzo a estudiar el tema, a mirar y buscar para atrás. Y claro, descubro algo que yo no sabía, lo reconozco, y es que no se podía hablar de la sedia, o digo, no se podía hacer una arqueología de la sedia, por decirlo en términos Foucaultianos, si uno no estudiaba, leía sí, a Evagrio Póntico. Evagrio Póntico sí, había sido un autor del siglo IV, un monje del desierto sí, egipcio, el que más había escrito de la sedia y al que repetían o hacían variaciones los autores posteriores. Si los autores medievales o no medievales posteriores, podemos decir autores patrísticos posteriores, como puede ser San Gregorio Magno,
son variaciones sobre lo que había dicho Evagrio. Entonces dije, bueno, no, yo sí, a ver, si quiero hacer esta historia de la serie, indudablemente tengo que remontarme a Evagrio, lo cual significaba un cambio bastante abrupto porque no solamente me tenía que ir muchos siglos, por lo menos 4 siglos para atrás, sino que cambiar de un mundo latino a un mundo griego. Eh, pero bueno, me parecía, realmente comencé a leer lo que había de Evagrio, y sí, me Sí, pareció que era un desafío, sí, ciertamente. Por otro lado, veía que en español habían muy pocos trabajos sobre tal Evagrio cual. en español. Estaban las traducciones de 3 de sus obras, las más conocidas, que los había editado Ciudad Nueva y las ha reeditado luego, pero solamente eso. Después sí, habían pequeños aportes orientados más bien a una literatura espiritual, podemos decir, pero no una literatura científica. Así es que me pareció que valía la pena el cambio. Y es así que desde el año 2008 me he dedicado a Evagrio hasta, diría hasta ahora, hasta el año pasado al menos, que, que ya los 2 últimos años, o mejor dicho, 3 últimos años de CONICET, lo que hice fue que alguna vez estuvimos en alguna conferencia juntos, Susana, Sí, tal la, cual. Foucault y Evagrio, ¿no? Sí, Como, a ver, algunas, sí, el último Foucault, como que se dedica al estudio de los padres de la iglesia, si bien él no estudia Evagrio, pero sí estudia conceptos sí. que están muy presentes en Evagrio. Es decir, que ahí hice como una especie de, de desvío por un par de años, pero bueno, ahora estoy nuevamente en el estudio de estos autores griegos y de esta primera etapa que, como vos sabés, nosotros lo enseñamos en filosofía medieval, no es propiamente el mundo medieval, siglo cuarto no es medioevo todavía, pero es que si no se estudian acá, no se estudian nunca, así es que No, tal eh, cual. extendemos aquí un poco el Sí, medioevo hacia atrás, ¿no? sí. Tal cual, sí, sí, yo también empezaba con los relatos de Platón de la llegada de los judíos de la diáspora de Palestina, cómo iban modificando el modo de pensar en Grecia, la expansión de Alejandro, ¿no? Y Ujú, toda esa helenización y lo que ella genera para lo que después se va a llamar Edad Media, ¿no? Sí, con todos ujú. estos Así es. pensadores que eran más griegos y, pero también cristianos. Sí, Claro, justamente es esos primeros siglos que están sí, ahí en medio de dos riquísimos. épocas. Sí, 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 sí. Así es. ¿Y ahora seguís viajando, Rubén? ¿Seguís en Oxford trabajando? No, fue hasta la pandemia. En realidad Ah, claro, 2019 fue el último año que fui. Fui el año pasado para el Congreso de Estudios Patrísticos, pero bueno, fue una semana solamente. Pero yo antes, desde el 2010 hasta el 2019, iba todos los años, 3 meses a Oxford, los meses del verano nuestro, digamos, para estudiar, fundamentalmente por aquí, bueno, vos sabés, todos sabemos, las clases y toda la actividad que implica el trabajo en la universidad, no dejaba tiempo para, no es que no deje tiempo, pero deja menos tiempo o aporta más distracciones para el estudio. Entonces ahí eran 2 meses y medio, 3 meses que yo estaba dedicado al estudio permanentemente ahí en la Bodleian, esta enorme biblioteca de la Universidad de Oxford. Así es que durante varios años estuve yendo. Luego vino, bueno, el 2019 fue la última vez, luego tuvo los 2 años de pandemia y después ya no he ido a Oxford más que para este congreso. Ahora estoy en un proyecto de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, he ido a Madrid un par de sí, veces por este motivo. Ahora en noviembre, Dios mediante, iré nuevamente. Pero ya no volví a Oxford. Cuando fui el año pasado me dio un poco de añoranza mis días oxonienses, que realmente es muy lindo, Oxford realmente es fascinante. sí, Pero bueno, también Madrid tiene lo suyo, así es que me siento muy cómodo también en Madrid. Vos lo sabes muy bien que España uno se siente muy cómodo en España. Así es que sí, sí. a Oxford ya te digo, desde el 2010, digamos, así a estudiar, no, desde el 2019 fue la última vez que estuve
un periodo largo, largo estudiando. Sí. Así Así que es. bueno, ahora entonces nos encontraremos por estos pagos también. Yo espero ir a Madrid, te digo, en noviembre, que hay un par de Sí. semanas, tenemos un encuentro de todo el equipo de investigación y yo quiero terminar de escribir el trabajo que estoy escribiendo en este proyecto de investigación, que es una cosa curiosa porque es un proyecto de investigación que el director es de Historia del Arte, pero Ah, qué que lindo. reúne, es muy interdisciplinario, ¿no? Entonces reúne de Sí. distintos ámbitos, así, arte medieval, ¿no? Distintas disciplinas. eh, digamos, no es es un proyecto que engloba distintas disciplinas sobre temas de arte medieval. Así que la verdad que es muy interesante, muy interesante. Bueno, tendremos que organizar un workshop sobre arte medieval, que es algo que a mí también me apasiona, Sí, entre sí, otras tantas cosas. Sí, es terrible, ¿no? Qué así es. bueno. Rubén, nos quedan unos 7 minutos. No sé si querés agregar algo más, algo que se te haya ocurrido ahora o que quieras intensificar en lo que has dicho. Eh, una cosa que sí me parece importante es que, en primer lugar, en mi lugar donde yo estoy, que es Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, tenemos el Centro de Estudios Filosóficos Medievales que lo fundó el doctor Padrón hace ya 25 años que se fundó. Somos un grupo de colegas, de investigadores de CONICET y de becarios que muy dedicados al estudio de la filosofía medieval. Justamente mañana comenzamos el ciclo de seminarios de filosofía medieval que dura todo el año con conferencias quincenales sobre temas diversos de filosofía medieval. Es un trabajo que a mí me parece muy interesante el que se ha ido dando porque ha ido formando gente que por circunstancias distintas, algunos están en nuestra facultad como profesores, otros como investigadores de CONICET, pero tenemos otros que uno es profesor titular en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, otro en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima. Tenemos otro que está en París haciendo el doctorado en la École Normale. Es decir, que se ha ido formando gente y yo creo que de muy buena calidad en los estudios medievales, lo cual parecía medio raro, ¿no? Que nosotros en Argentina nos dediquemos a los estudios medievales. Entonces, en lo que es en Mendoza, yo encontré siempre y nos hemos preocupado con mis colegas de mantener un clima propicio para el estudio de la filosofía medieval y el incentivo de la filosofía medieval en los estudiantes de grado, que son los que después se dedican a ella de un modo profesional. Y en segundo lugar, también en Argentina, porque en Argentina, curiosamente, los estudios de filosofía medieval son tienen bastante presencia dentro del ámbito de la filosofía. Sobre todo en algunos años, yo creo que fue entre 2006, 2007 hasta 2015 aproximadamente. Recordará Susana que todos los años teníamos varias actividades de encuentros Sí, o congresos de sí, filosofía medieval sí, en Mendoza, en Buenos Aires, que se tal siguen cual. haciendo, en Rosario, Sí, en Tucumán, eh, que en Rosario con Silvana Filippi, ¿te acuerdas que sí, organizaba? sí, sí. Eh, en Buenos Aires también, Tucumán, bueno, en Tucumán, que organizaba la sí, con Universidad Ruth, del Norte, y Ruth Nelibe, Ramasco, Ruth Ramasco, sí, sí. Así es que en Argentina hemos tenido y seguimos teniendo, quizás con menos actividades así de encuentro, pero los grupos de estudio de filosofía medieval en Argentina son importantes. Yo recién mencionaba el grupo de Buenos Aires que se dedica al estudio de Nicolás de Cusa, es un referente sí, mundial. Es decir, que eso también yo creo que ha sido importante para incentivarnos, no solamente a nosotros, sino a otros que están más en los inicios de la carrera, a dedicarse a este área de la filosofía que quizá parece más lejana, quizá en principio no pareciera aportar tantas satisfacciones o tanto brillo académico, pero que sin embargo tiene una riqueza enorme que nosotros le hemos sabido gustar, ¿no es así? totalmente, sí, 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 totalmente. Por eso eh, esto de derribar prejuicios, ¿no? Sobre un periodo tan maltratado
tan rico, tan complejo, ¿no? Porque fueron muchos siglos con una complejidad teórica, temática, donde se abordaron todos los temas que nos podamos imaginar, fuera de lo que algunas personas insisten en mantener, ¿no? Como que Exacto. había que ciertas cosas no se trataban y no. Cuando uno empieza a indagar en este periodo, descubre cosas geniales, ¿no? Increíbles. Así Así es. que Sí. sí, sí. Ay, bueno, no sé si querés decir algo más, nos quedan unos 2 minutitos, 3, así que si no, No, simplemente agradecerte, agradecerte. Susana, por la iniciativa. No, yo quiero agradecerte muchísimo porque vos sabés que para mí es un placer enorme esta amistad que tenemos, ¿no? El podernos conocer, el poder charlar, el poder haber trabajado en algunas cuestiones en forma conjunta, como decías recién, estos grupos que se van conformando, que nos encontramos en los congresos, en las jornadas, pero este espacio donde te estamos escuchando desde un lugar diferente que nos enriquece muchísimo y también a los estudiantes, ¿no? Que a veces piensan que la filosofía no da para tanto y da para muchísimo. Es grandiosa, es hermoso dedicarse a la filosofía y en este caso este periodo. Ujú, Así así que es. mil, mil gracias por haber aceptado. Me encantó todo lo que contaste, Rubén. Y bueno, ojalá que podamos vernos y que podamos hacer algo más en forma conjunta, porque algunas personas del grupo GIEM que han visto las entrevistas me han pedido de hacer un encuentro con a los entrevistados y las entrevistadas, pero con grupos pequeños, porque quieren preguntarles cosas. Ujú, Así que bien, te comprometemos por para supuesto. dentro de un tiempo otro evento de este tipo. Por supuesto, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rubén. Un Vamos, abrazo Susana. gigante. Muchas, Que muchas sigas muy bien. gracias. Que sigas muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Aquí